Muy buenas a todos, bienvenidos a otro episodio más de No Estás Preparado. En este episodio, si no habéis visto la primera parte, sí que totalmente la recomiendo. En todos los episodios siempre solemos hablar de un solo invento por siglo, ¿vale? Estamos yendo desde el siglo I hasta el siglo XXI, pero en este le hemos preguntado a ChatGPT que nos diga cuáles para él han sido los inventos más importantes de este siglo y me ha sorprendido. Me ha dado uno y me ha dado otro, dos opciones. En el primero de los capítulos se ve la primera opción, ¿vale? En la que se hablaba un poco de la imprenta de bloques de madera, que fue una revolución en este siglo, sobre todo, aunque fue un invento que se inventó años antes, siglos antes incluso. En el siglo XI fue una total revolución y sentó las bases de lo que a futuro pues pudo hacer que la imprenta de Gutenberg emergiera. ¿Cuál es la segunda parte de esto? El cañón de mano, ¿vale? Lo comentaba también en el primer episodio, voy a hablar del cañón de mano. Y lo dicho, aquí en este capítulo va a ser quizá algo más cortito. No voy a hablar del contexto histórico del mundo, que siempre me suele gustar un poco pues, poner en contexto qué te podías encontrar en este mundo. Así que, bueno, he dicho, os recomiendo que os escuchéis la primera parte y luego paséis a esta segunda. Seguimos en el siglo XI, ¿vale? Para que quede claro. El cañón de mano, bueno, voy a empezar ya. El cañón de mano fue uno de los inventos de armas de fuego. Fue desarrollado en China en el siglo XI. Y está directamente relacionado con el descubrimiento y el uso de la pólvora, que se había descubierto en China. De hecho, aquí hemos hablado en este podcast de él siglos antes, que si no lo habéis escuchado, ya paro. Fue durante este siglo en el que los chinos empezaron a usar la pólvora de una manera más avanzada en el ámbito militar. He tenido un corte justo ahora, así que continúo el podcast, ¿vale? Os había dicho que habían comenzado a usar la pólvora sobre todo los chinos de una manera más profesional en el ámbito militar. El cañón de mano era básicamente un tubo de metal con un orificio en la parte trasera donde se encendía la pólvora. Cuando la pólvora se encendía, producía una explosión que lanzaba un proyectil desde el extremo abierto del cañón. Aunque estos primeros cañones de mano eran bastante rudimentarios en comparación con la idea que podemos tener de los cañones modernos, la idea básicamente era utilizar pólvora para lanzar proyectiles. Y esa idea fue revolucionaria. La construcción, los primeros cañones de mano estaban hechos de bronce y hierro, muy caros y pesados. Como la parte trasera era para dejar pólvora, tenía una abertura en la parte delantera para que saliese el proyectil, básicamente. O sea, eso no hace falta ni que lo explique, ¿vale? Se cargaba X cantidad de pólvora en la cámara, se colocaba un proyectil, que solía ser pues una bola de metal, piedra o restos también. En la boca del cañón se encendía desde un pequeño orificio en la parte trasera. Y este proceso al principio no era especialmente rápido y eficiente, pero era extremadamente innovador, lo que supuso, pues a posteriori, pues que hubiesen o fueran mejorando estas técnicas. Movilidad, aunque eran pesados, estos primeros cañones, como os he dicho, al final estaban hechos de metal, de varios metales, lo que pesaba una barbaridad. Y aunque eran pesados, estos primeros cañones podían ser transportados y utilizados por una sola persona con ayuda o con ayuda de varias, lo que les daba un rango de movimiento superior respecto a las catapultas, ¿vale? Que eran fijas y tardaban o tenían que ser transportadas por más gente. ¿Qué impacto tuvo en la sociedad y en la guerra? Pues el cañón de mano fue este primer paso de la introducción de armas de fuego portátiles. Y aunque en el siglo XI su uso todavía era bastante limitado y experimental, su impacto a largo plazo sería enorme, como os comentaba. Vamos a ver cómo el invento cambió varias áreas clave, sobre todo tácticas de guerra. Se acabaron las armaduras pesadas. A medida que las armas de fuego evolucionaron, empezaron a desafiar esas armaduras que llevaban los caballeros y soldados. Con el tiempo, el uso de la pólvora y las armas de fuego redujo esa efectividad de las armaduras pesadas, porque da igual que llevas una armadura pesada que te pegaba el cañón y te reventaba. Cambian las fortificaciones. Los castillos medievales, diseñados para resistir ataques con armas de asedio tradicionales como catapultas y arietes, tuvieron que adaptarse a la amenaza de esta artillería pesada. Entonces las fortalezas pues, comenzaron a ser construidas con muros más gruesos y redondeados.
expansión y defensa de los imperios, pues en China y la dinastía Song, que hemos hablado varias veces de ella, emplearon el cañón de mano como parte de su defensa frente a los invasores del norte. Aunque no fue suficiente para detener a los mongoles, este tipo de tecnología de armas de fuego sentaría las bases para futuras innovaciones, como os he ido comentando en la artillería. A través de las rutas comerciales como la ruta de la seda, pues este conocimiento, como podéis imaginaros, fue gigante y la pólvora pues se fue transmitiendo hacia el oeste. Y bueno, pues una vez que se va transmitiendo el conocimiento, pues ocurren mejoras. Se van haciendo más pesados, o sea, menos pesados, van surgiendo también las primeras armas, pistolas, ¿vale? Más manejables y igual de efectivas. En definitiva, aunque el cañón de mano, aunque el cañón de mano en sí no se generalizó hasta siglos posteriores, su existencia mostró el potencial de las armas de fuego, lo que motivó pues a las potencias militares a continuar experimentando con la pólvora. ¿Y por qué fue revolucionario? Porque cambió las reglas del juego, en el campo de batalla, como os comentaba. Durante siglos los ejércitos habían confiado mucho en la fuerza física, la habilidad con las espadas, lanzas, arcos, en la resistencia de las armaduras, y con el cañón de mano pues, y estas explosiones de pólvora, pues un cambio monumental en la manera en la que se libraban las batallas. Ya no solo se trataba de destreza personal y fuerza física, sino que también había una tecnología más avanzada detrás. Además permitió a ejércitos pues, llevar la guerra a un nuevo nivel. No solo se trataba de defender las fortificaciones o de lanzar flechas a distancia desde una distancia segura, sino que ahora pues podía llevar, o las tropas podían llevar un pequeño cañón para destrozar esas líneas o esos muros si no eran muy gruesos. Una anécdota interesante, ¿vale? Se dice que los primeros soldados chinos que usaron el cañón de mano estaban casi tan asustados como sus enemigos. Imaginaros estar acostumbrados a las espadas, y, sobre todo los samuráis y las flechas, y de repente tener en tus manos un tubo que explota y lanza bolas de fuego. Tiene que ser espectacular. Uno de los registros más antiguos sobre el uso de cañones en batalla proviene de la batalla de Dazhou en 1132, durante la dinastía Song, en la que se menciona el uso de varas de fuego que lanzaban proyectiles, lo que aterrorizó a las fuerzas enemigas. Aunque el uso del cañón de mano no estaba completamente dominado, los registros muestran que el impacto psicológico que tuvieron estas armas, totalmente nuevas, pues era aterrador sobre los rivales contra los cuales se enfrentaban. Así que ahí lo tenéis, ¿vale? El cañón de mano, aunque fue un poco rudimentario en esos primeros inicios, y aunque pues básicamente era pólvora en la que se insertaba en un cañón, y pues normalmente se metía el proyectil o se metían restos de metal, pues provocó miedo. Al final era una explosión que no estaba vista en esa época y pues en definitiva fue el preludio a lo que luego en generaciones posteriores pues fue la revolución de las armas, ¿vale? Así que pues gracias por acompañarme en esta segunda parte del vídeo del siglo XI. Si os ha gustado, pues decírmelo. Este ha sido quizá un poco más cortito. Y nada, espero, si consideráis que hay algún otro invento que debería estar en este top o en este siglo, pues me lo comentáis.